Sean todos bienvenidos a la asignatura de Derecho Inquilinario. Mi nombre es Camila Zambrano, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro, y el siguiente video a realizarse estará hablando un poco sobre el arrendatario, sobre sus deberes y derechos y la extinción del contrato. ¿Cuál es esa forma de extinción del contrato de arrendamiento y cuáles serían esas causas? Ahora bien, antes de ahondar en el tema debemos saber ¿cuál es esa persona arrendatario o qué se quiere decir? El arrendatario es aquella persona la cual adquiere el uso, goce y disfrute de una cosa por un tiempo determinado, a cambio de un pago periódico con un canon de arrendamiento establecido con posterioridad a un contrato, a este pleno contrato. Ahora bien, el arrendatario, él tiene sus obligaciones y deberes, por decirlo de esa forma. El artículo 1580 del Código Civil venezolano establece de forma, por decirla, dispersa, esas obligaciones y deberes de forma general que tiene el arrendatario. Para decirlo de forma más específica, el Código Civil venezolano, en su artículo 1592, dispone de estas obligaciones como tal, y las dos primeras obligaciones principales son: la primera, que el arrendatario debe servir a la cosa arrendada como un buen padre de familia y para el uso determinado del contrato. El segundo deber principal que tiene el arrendatario es el deber de pagar esa pensión o arrendamiento de los términos convenidos en este contrato. Por último, quise nombrar o destacar unas obligaciones o otros tipos de deberes que tiene este arrendatario, que también, a mi parecer y a mi criterio, tienen una obligación principal, por decirlo de esa manera. Y la tercera obligación es que el arrendatario debe usar la cosa justamente para lo que se fue designado. Es decir, un ejemplo de esto: si una persona, o en este caso el arrendatario, alquila en este caso un bien inmueble para una oficina, se tiene que hacer de forma de oficina. Tiene que hacerse esos mismos usos. Jamás podrá cambiarse la utilidad. Es decir, si yo alquilo la oficina, seguidamente dentro de un mes yo no puedo cambiar a vender víveres, porque realmente este artículo lo que quiere decir es que se debe usar la cosa para lo que se fue designado. Por cuarto deber u obligación que tiene el arrendatario es que la cosa o la obligación tiene que entregar la cosa de vuelta en tal estado como él la consiguió. Es decir, si el arrendatario en ese tiempo determinado que él estuvo haciendo goce o disfruto de ese bien inmueble, para el tiempo de la entrega y ha sufrido un daño, él tiene que hacerse responsable y correr todos esos tipos de gastos. Por último deber, que a mi parecer son principales, está el de avisar al arrendador, al dueño del inmueble, avisarle cuando él vaya a hacer una estructura de la cosa arrendada o cuando quiera cambiar la fachada, en este caso del negocio como tal. Dentro de los derechos del arrendatario tenemos que tiene como derecho que se le entregue la cosa en buenas condiciones. Esto quiere decir que el dueño del inmueble, al hacerle la entrega al arrendatario, él tiene que preparar esa cosa o ese bien inmueble para cuando vaya a ser arrendado, para que así el arrendatario o la persona que vaya a hacer el goce o disfrute de esa cosa tenga un pleno goce y derecho como tal. Otro de los derechos que tiene el arrendatario es que si la cosa se destruye en parte o la totalidad del arrendatario y éste no tuviese la culpa, éste pudiera pedir la resolución del contrato. Por eso es que dicen que el arrendatario, antes de firmar el contrato, tiene que ver la cosa, o en este caso el inmueble, que esté en buenas condiciones, para que luego esa persona no le
no le cobre o no le vaya a cobrar si todo ese daño que ya ese inmueble venía transcurriendo. Otro de este último deber, que para mi parecer es principal, es que el propietario va a seguir siendo renovado el contrato por encima de otro acreedor, que siempre y cuando esta persona haya cumplido con el pago y lo establecido en la ley. Esto quiere decir que el arrendatario siempre va a tener prioridad de poder seguir renovando ese contrato cuando las partes estén de acuerdo. No puede venir, pasar por encima de que otra persona desee arrendar el bien inmueble cuando ya el arrendatario por cierto tiempo tiene esta prioridad de seguir siendo preferencia, siempre y cuando el arrendatario haya cumplido con el pago debido a tiempo y haya cumplido con todo lo establecido en el contrato y en la ley. Por último, tenemos la extinción del contrato. Los contratos de arrendamiento son por tiempo determinado o indeterminado, y estos pueden hacerse por escrito o verbalmente. En cuanto a los contratos de tiempo determinado, se puede celebrar verbalmente, ya que estos se pueden efectuar por cuestión de prueba. Esto quiere decir, en este mismo contrato se fija el tiempo de duración de la causa de la extinción de las partes. Las causas significativas para la extinción de este contrato, la primera es la destrucción total o parcial de la cosa que haga imposible del uso. La segunda de la extinción de este contrato es la muerte del inquilino y quien no deje herederos. Y por último tenemos la terminación del contrato por mutuo acuerdo, es decir, que las partes hayan llegado a un acuerdo y así den por terminado este contrato. Esto ha sido todo por el día de hoy, espero les haya servido.